¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde un invitado muy especial, de mi mayor afecto, que además hacía varios años, por diversas razones, que no teníamos oportunidad de sentarnos a conversar, pero que hemos transitado por nuestras vidas, podría yo decirlo que de manera paralela, porque hemos sido amigos de siempre. Nuestras familias son familias conocidas en esta ciudad, en este estado de Oaxaca. Siempre ha sido un hombre de trabajo, él vinculado al trabajo desde chamaco. Él apoyaba ahí en las empresas familiares. Después se desarrolló en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, de las cámaras, y a partir de hace 5 años, casi 5 años, la Cámara de Diputados lo nombró el líder, diríamos, de la información en Oaxaca, porque eres el presidente del Instituto de Acceso a la Información de Oaxaca. Sin más preámbulos, les presento a Francisco Álvarez Figueroa, para los amigos, Panchito Álvarez Figueroa. Pancho, qué gusto. Así es el tema, ¿no? Así es, Raúl, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas en tu encargo? Muchas gracias, Raúl, por invitarme. Pues mi encargo lo termino en el día último de agosto de este año y creo que vamos bien. Hemos en estos 5 años marcado la pauta de un nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Hay temas nuevos, novedosos, que hemos venido desarrollando desde el Instituto, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahora existe, nuestra participación en el Sistema Nacional de Transparencia, que ahora hay que hacerla una realidad, porque pues esto refleja que no actuamos por ocurrencias, todo está planeado, todo está debidamente programado para que se fuera desarrollando durante estos 5 años que a mí me tocó estar al frente del instituto, con un año de interrupción en el que tomó la presidencia otro de nuestros compañeros comisionados. Bueno, vamos ahorita a los temas en forma específica, si te parece, pero déjenme comentarles que esta conversación surge también a raíz de nuestro reencuentro la semana pasada, porque el Instituto de Acceso a la Información de Oaxaca convocó a un conversatorio sobre la libertad de expresión y sus retos. Me hicieron el honor de invitarme, ahí nos encontramos yo me quedé muy impresionado de todos los planteamientos que ahí se hicieron, y yo te preguntaría, por ahí empezaríamos por el final, como te lo decía yo antes fuera de cámaras. ¿Por qué el Instituto en el tema de la libertad de expresión? ¿Por qué en este tema y otros más? Bueno, ¿por qué el conversatorio? Este se organizó teniendo en cuenta fundamentalmente a los periodistas, que son quienes generan la información cotidiana mediante la cual el ciudadano toma sus propias decisiones. Para nosotros el vínculo con los periodistas es muy importante, porque son quienes generan el efecto multiplicador del trabajo que nosotros desarrollamos. Nuestro presupuesto es muy corto, entonces no tenemos un gran presupuesto de difusión, nos cuesta trabajo, entonces los periodistas son nuestros grandes aliados. Diríamos que son los interlocutores con la sociedad. ¿Es el periodista el que más recurre al instituto en busca de información, o es también la sociedad? Como decíamos durante el conversatorio, no nos son ajenos los casos de corrupción y de impunidad que se han destapado en el país, que provienen de las solicitudes de acceso a la información pública. El caso Casablanca, Odebrecht, son asuntos que han provenido de lo que ahora existe en México. Tú viviste la etapa autoritaria, yo la viví también, y nada hay más fuerte que enfrentarse al poder, es lo que más... Sin duda. Para quienes en alguna ocasión
hemos sido luchadores sociales, ¿no? Tú desde Claro. el punto de vista social, yo desde el punto de vista empresarial, y lo más duro es enfrentarse al poder. Además, un poder cerrado, autoritario, que no informaba absolutamente nada de lo que el ciudadano quería conocer de la actividad pública. Empezó esto durante el gobierno de Fox, esta apertura hacia la información. Lo que más nos interesaba era saber cuánto ganaba el presidente, cuánto ganaban los funcionarios, cuánto costaron las toallas de la cabaña de Fox, de Los Pinos. Ese era el principio del interés ciudadano, pero esto ha venido evolucionando grandemente. Entonces, lo que nosotros siempre hemos propugnado es que el derecho de acceso a la información se posicione en el colectivo, se posicione en la conciencia ciudadana para que cada vez más accedan a este derecho los ciudadanos. Preguntabas si son los periodistas quienes lo utilizan más. Lamentablemente no es así. Ah, mira. Es una lucha constante. Cada que me va a visitar algún amigo periodista, pues los pongo en contacto con los técnicos para que sepan cómo hacer sus solicitudes de acceso a la información y por ahí ellos puedan publicar notas sustentadas debidamente y no de trascendidos o de dichos, ¿no? Claro. Entonces, como decía, son nuestros grandes promotores los periodistas. Pero quien también utiliza mucho el acceso a la información son los estudiantes, los investigadores, los partidos políticos, los periodistas y en menor medida la ciudadanía. Lamentablemente así es. Hay algunas estadísticas que indican que el 5%, 6% de la población ha hecho alguna solicitud de acceso a la información y esto es muy poco a nivel nacional, ¿eh? Entonces tenemos ante nosotros un verdadero reto para que esto no regrese a sus orígenes de cerrazón del régimen en turno. Ahora, aquí surge evidentemente una interrogante, la respuesta del Estado, porque generalmente, como tú bien lo apuntas, en el Estado autoritario, pues, era impensable tener acceso a la información, a los negocios, a tantas situaciones que se generaban en todos los sentidos. Esto es un poco, el acceso a la información es también como el tema de los derechos humanos, ¿no? Es decir, no se respetaban y nadie hacía nada en etapas autoritarias, ¿no? Es decir, se violentaban, podríamos decirlo, impunemente. Bueno, hoy todavía seguimos sufriendo algunos temas, pero ya en otro contexto. Ahí está la marcha y el lunes de silencio, de ausencia de las mujeres. Pero bueno, en el contexto de lo que representa el acceso a la información, el tener datos duros sobre situaciones que se presentan, que generalmente vienen y emanan de los ámbitos gubernamentales, de los ámbitos del poder, de estos espacios. ¿Qué tanta reticencia o qué tanta disposición han encontrado ustedes por parte del poder en general, federal, estatal, municipal, funcionarios, etcétera? Bueno, recordemos que ahora existe un marco normativo que rige toda esta actividad de protección de datos personales, transparencia proactiva, gobierno abierto, rendición de cuentas. Todo esto ya tiene un marco normativo que lo regula y leyes que hay que cumplir. Se realizan las solicitudes de acceso a la información y el Estado debe contestar, el Estado con mayúscula debe contestar estas solicitudes de acceso a la información. Si el recurrente, o sea, el solicitante, no está de acuerdo con la respuesta que le dieron, tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión. Entonces, al interponer el recurso de revisión es el momento en el que nosotros entramos en acción respecto de las solicitudes de acceso a la información, le damos seguimiento y definimos si el Estado entregó, no entregó la información, o le ordenamos que la entregue, o damos por terminado el tema. Entonces, así se opera el acceso a la información.
Las solicitudes de acceso han crecido enormemente. Veo que traes aquí un documento. Traigo aquí un documento que te lo voy a dejar. Que es el informe precisamente, ¿no? El informe 2019, que recoge datos desde el 2015. A ver. Para que quien lo quiera analizar, el investigador que lo quiera ver y quiera realizar análisis, incluso lo puede cortar, pegar para que se le facilite. ¿Y este está en internet también? Está en internet, está en nuestro página, portal, está en nuestro portal del instituto. instituto y está impreso. Imprimimos unos cuantos porque cada año debemos de rendir un informe. Este es un tema ya también como el de los medios de comunicación, el costo, ¿no? Sí, pero ahora unos cuantitos porque tenemos que mandarlo a algunos diputados, ¿no? Tenemos la obligación de presentarlo al Congreso, entonces hay que hacerlo por escrito. Perfecto. Por eso lo hicimos así, pero fundamentalmente se maneja en medio digital. Perfecto. Para no gastar papel y no gastar recursos. Fíjate que acá en Oaxaca en el 2015 tuvimos 4.246 solicitudes de acceso a la información. En 2015. Solamente en 2015. Nada más. Y aquí ha venido creciendo y en el 2019 tuvimos 10.655 solicitudes de acceso a la información. Estas solicitudes terminan en un 4% con recursos de revisión. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que los sujetos obligados, así se llaman, los sujetos obligados por la ley para entregar la información, están cumpliendo en términos generales con esto. Por un lado, por otro, quiere decir que pues hemos trabajado bien para que este derecho se cumpla, que es un derecho humano consagrado en la Constitución. Sí, entonces es algo muy importante, es un avance también muy importante porque, como tú siempre lo has dicho, una sociedad informada es una sociedad más democrática. Sin duda. Si no tenemos información veraz dentro de la sociedad, pues no vamos caminando en la ruta de la democracia, ¿no? Entonces este es algo muy importante. El informe. Otro tema, Pancho. Sí. Así nos llevamos de toda la vida, claro. Pero bueno, otro tema que era recurrente en el pasado era que quien pedía información, lo que fuera, cuidado, porque luego venía la represión, sí. ¿no? Entonces creo que también en el ámbito de la protección de los datos personales, de todos estos temas que tienen que ver con el individualismo de quien hace una petición, su protección, como lo dice el enunciado, es algo que también ustedes han desarrollado. Sí, bueno, primeramente te quiero decir que quien hace una solicitud de acceso a la información pública no necesariamente se debe identificar. Es más, puede ocupar un seudónimo y el Estado está obligado a entregarle la información. Lo permite la ley. Ese es el primer punto que te quiero comentar. Ahí hay personas que quieren proteger sus datos, ponen un seudónimo, lo hacen a través del sistema y a través del sistema el Estado les contesta la información. Nosotros hay solicitudes que no vemos, que no conocemos, ¿no? Que las hacen y se les contesta directamente, no intervenimos. Ese es por un lado. Por otro lado, el instituto se llama Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A veces se nos olvida ese tema y en esto de los datos personales, pues también en la protección de datos personales hemos avanzado mucho. Nosotros tutelamos la protección de datos personales en poder del Estado. La protección de datos personales en poder de particulares lo tutela, lo protege, lo desarrolla el INAI, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? Pero fíjate que ha sido muy impresionante este tema porque hay inversionistas, por comentarte un sector empresarial que es el que yo conozco, que no sabían en el pasado quién había ganado un concurso, cuánto le habían dado de anticipo, cuáles son los avances de la obra, ¿no? Y entonces este tipo de empresarios mandaba oficios a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, y normalmente no conocía la información o la conocía fuera de tiempo.
y ya no les servía para su toma de decisiones. Claro. Entonces se acercaron al instituto, los orientamos perfectamente bien y ahora existe un flujo de información más rico de lo que podemos imaginar. Por otro lado, también hay una discrepancia entre la información que el Estado produce y la que el ciudadano requiere. Hay una disparidad total. Antes se requería, cuando te daban alguna información, se requería contratar a un actuario o a algún doctor en economía para que te interpretara todo lo que te habían dado. Ahora de lo que se trata es de que el Estado entregue información de manera sencilla, entendible, razonada, procesada, para que el ciudadano que la tenga pueda tomar decisiones en su vida cotidiana, ¿no? Vas a realizar una inversión y quieres saber cuántos locales hay de tal o cual giro, y en el pasado era muy difícil conseguir esa información, ahora es muy fácil obtenerla, entonces sirve también para las inversiones. Acá, ¿a qué voy? A que un Estado que tenga información abierta es más competitivo. Hay inversionistas de fuera, para no hablar de los locales, que ven qué tanta información disponible hay y si ven que sí existe la información, sea por legal o sea proactiva, que existe, que el gobierno oferta, entonces toman la decisión de invertir. Claro. En este caso acá en Oaxaca, ¿no? Entonces, hay dos tipos de información. La información que por ley todos los sujetos obligados deben tener en la plataforma. Esta es son 48 fracciones de información que deben subir, entre otros los salarios de los trabajadores del Estado. Entre paréntesis, nosotros en nuestro portal tenemos los sueldos reales que ganamos los comisionados, para no andar con cuentos o con vueltas. No hay bonos especiales. No hay, todo lo que ganamos está ahí en el portal, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la información legal. Que no superan obviamente el sueldo del presidente de la República. No, de ninguna forma, no. Entonces, esta es la información oficial, pero también existe otra información que es proactiva. Es decir, los sujetos obligados deben saber qué información es interesante para el ciudadano. Para el ciudadano, para la sociedad en general, claro, porque este derecho no es solo para el ciudadano, sí, es para toda la sociedad, las entidades que desarrollan en la sociedad, para toda la sociedad, ¿no? Entonces deben darse cuenta y subir al portal lo que se llama transparencia proactiva, que es el camino que se va a seguir. Y bueno, también verificamos la información que se sube. Tenemos un área que verifica que estén subiendo una muestra, desde los datos luego, reales. Una muestra, desde luego, no, que suban la información. Ahora estamos encaminados a conocer y saber cuál es la calidad de la información que están subiendo. No solo subir, sino vigilar. Vamos a entrar en este terreno ahora, que la información que se está subiendo tenga la calidad adecuada. Ay, pues, la verdad que ha crecido el ámbito, el radio de acción del instituto de cuando fue creado, ¿no? Así lo asumo, ¿no? Retos, Pancho. Pues mira, hay varios retos. Primero, tenemos en Oaxaca 570 municipios, todos son sujetos obligados de publicar la independientemente de la forma de elección, independientemente del tamaño, de la forma de elección, etcétera, duración etcétera. del periodo, etcétera. Es decir, no solo a través de internet se ejerce el derecho de acceso a la información, los municipios tienen la obligación de entregarlo. Ese es un reto. Para este reto hemos respondido creando un sistema para los municipios que se los entregamos gratuitamente, se llama el CITRAM, porque resulta que algunos despachos de vivales iban a los municipios y les decían que tenían que cumplir con la ley de transparencia y les ofrecían portales para que cumplieran con la ley. Nosotros, aprovecho la oportunidad que nos das, ¿ves por qué son nuestros aliados? Para comentarles que en el instituto tenemos un portal gratuito, simplemente hay que hacer un convenio con nosotros, les damos
usuario, contraseña, y pueden empezar a cumplir con la ley de transparencia, y además los asesoramos para decirles cómo. Este es un gran reto, que podamos asumir en todo este asunto a los municipios. Es decir, existe una ley de transparencia, pero en las condiciones en que estamos son complejas, entonces tenemos que adaptar la ley a las formas que tienen diversas los municipios de Oaxaca. Este es un gran reto. Otro gran reto es realizar las reformas normativas que sean necesarias para incluir en el marco legal términos modernos que no se utilizan, por ejemplo, gobierno abierto, por ejemplo, transparencia proactiva, por ejemplo, transparencia. Es esto una labor del legislativo, desde luego. Claro. Pero en la Constitución del Estado no existen estos términos, en diversas leyes no existen, en los lineamientos en general de los sujetos obligados tampoco existen. Entonces, este es otro reto. Y bueno, el otro reto, ahora que ya me voy, puedo decirlo, es incrementar de alguna forma, con base en estas necesidades, que son dos las que te comento, el presupuesto del instituto. Es decir, nosotros hasta hoy hemos tratado de hacer más con menos, pero no podemos decir que estamos atendiendo debidamente, con calidad, a todos los municipios si no contamos con un presupuesto adicional. Esto quedará de tarea para quienes seguirán en este instituto. Tu elección al frente del instituto se da en el Congreso. En el Congreso, sí. Yo recuerdo que la primera elección de quienes estuvieron al frente fue a propuesta del Ejecutivo y se votaron ahí de una lista, votó el Congreso. En este caso tu elección fue diferente. Sí. Ya fue diferente. Sí, fue el Congreso quien decidió. ¿Quién te propuso o tú te propusiste? El procedimiento es muy importante para que la gente, nuestros amigos y amigas que nos ven, tengan clara la independencia que ha alcanzado el instituto, porque eso va desde quien preside. Sí, hubo una convocatoria y yo me propuse solo. Atendí a la convocatoria, fui. Llenaste los requisitos. Llené los requisitos, la experiencia en el tema, porque ya lo venía yo desarrollando, y entonces me eligieron. Ahora, eso fue en el caso de mi elección y en el caso de todas las elecciones, pero es sin duda un tema el que ojalá no se partidicen estas elecciones. Las famosas cuotas. Exactamente, ojalá esto ahorita no suceda. Hay un gran debate en este momento sobre, por ejemplo, los 4 consejeros que van a elegir para la Cámara de Diputados para el INE, ¿no? Sí. Ahí está el debate de fondo en esa elección. Se formó un consejo técnico, un comité técnico que está analizando currículums. Hay varias etapas para esta elección de 4 consejeros, 2 hombres y 2 mujeres que van a entrar al INE. Hay un examen, se va a calificar, quienes asistan al examen pueden impugnar el examen. Después de una vez que haya resultados, vendrán entrevistas y después vendrá la votación. Pero como que hay un sentimiento de cierta incredulidad, de pensar si realmente se va a actuar en consecuencia y en transparencia, sin atender cuotas y cuates, o va a resultar, como en muchas otras ocasiones ha sucedido, que los órganos que se supone son independientes, este es un caso, es decir, el del INE, finalmente no terminan también quienes acceden a estos cargos, a estos lugares, siempre con una tendencia, porque los impulsa un partido y bueno, pues ahí hay un compromiso, ¿no? Fíjate, voy a dar un triple salto mortal y sin red. A ver, por favor. Los legislativos, digamos, deberían actuar como estadistas. Sí, claro. Y entonces procurar de verdad fortalecer con sus decisiones, con sus acciones, fortalecer a los órganos autónomos, porque fueron creados para ser contrapesos al poder. Sin duda. Sin duda. Y de eso depende que el poder también se vaya abriendo.
se vaya tendiendo hacia la solución de problemas públicos en colaboración, co-creación de políticas públicas de ciudadanos y gobierno. Es ahí donde está la solución a los problemas públicos. Mira, nosotros hemos desarrollado a través del Sistema Nacional de Transparencia lo que es el tema de gobierno abierto. Gobierno abierto es una iniciativa de Obama a la cual convocó a varios países, y México es fundador del concepto de gobierno abierto. Ahora se han sumado muchísimos países. ¿En qué consiste esto de gobierno abierto? Fundamentalmente consiste en aprovechar la experiencia ciudadana y de alguna forma sistematizar la participación ciudadana. ¿Para qué? Para encontrar solución a problemas públicos. Yo creo que este modelo de gobierno abierto es el futuro de la participación ciudadana ordenada, porque ahí vemos los plantones, vemos las tomas, las agresiones que hay en contra de la ciudadanía, por desesperación, por la causa que sea, justificada o no, claro. Pero un método, un concepto por el cual se puede recoger la participación ciudadana es gobierno abierto. Desde el instituto coordinamos de alguna forma el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto. Es el espacio donde concurren organizaciones de la sociedad civil y instituciones gubernamentales, y donde discuten, ven los problemas o le dan seguimiento la sociedad civil a algún programa. Te voy a comentar uno que se llevó a cabo con gran éxito. El presupuesto ciudadano se elaboró en el seno del Secretariado de Gobierno Abierto, y pues ahí respondimos una necesidad de la ciudadanía que quiere saber en qué va a gastar el gobierno el dinero. Recursos. Y elaboramos un presupuesto ciudadano que, entre otras cosas, ganó un premio internacional en Brasil. Lo desarrolló la Asociación de Estudiantes de Exatex de Monterrey. Ellos lo hicieron en colaboración con nosotros y se ganaron un premio internacional. Entonces hay otro que se llama Follow the Money, que es siguiendo el dinero. En fin, hay una gama de situaciones, y vuelvo a aprovechar la oportunidad que nos das para promover esta figura, claro, en la sociedad. Claro. ¿Sí? Una opinión, precisamente por esta condición que tú haces, de que haces gala, así podríamos decirlo, está clara tu convicción de democrática y de participación abierta, precisamente. Tu opinión sobre lo que está sucediendo en el país en esta 4T. Así en estos temas, precisamente, de rendición de cuentas, el tema de los datos. ¿Tienes otros datos? Porque ahora está de moda esa frase sí, del presidente, ¿no? Yo tengo otros datos. Es decir, ¿qué adviertes? ¿Cuál sería tu opinión general? Mira, es decir, aquí ya es a Francisco, a Pancho, a mí, mira, al demócrata. Yo creo que el triunfo de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones marca un parteaguas en el desarrollo democrático del país, valga la redundancia. A ti y a mí nos tocó estudiar la teoría del péndulo, ¿no? Unos tiempos por la derecha, otros tiempos por la izquierda. Creo que este tiempo por la izquierda en el poder era necesario para redistribuir el tema como venía. Sin embargo, considero que aún no es tiempo para dar una opinión al respecto. Hay que esperar al desarrollo de esta situación. Hasta hoy hemos de reconocer que, salvo el día de hoy, que creo que el dólar se disparó, en la macroeconomía no había sucedido gran sobresalto, ¿no? El tipo de cambio está más o menos estable, sube, baja, pero es estable. Las tasas de interés se han mantenido, la inversión se ha mantenido, la inversión extranjera ha llegado, otras se han cancelado. Creo que, como toda obra humana, tiene claros y oscuros, ¿no? Y creo que en el tema relacionado con la transparencia y en general con los órganos autónomos se les ha venido tratando de debilitar, y creo que ahí hay que trabajar, hay que levantar la voz, hay que decirlo claro, hay que fortalecer
técnica, política, jurídicamente a los órganos autónomos, que son quienes pueden hacer contrapeso al poder. Es mi opinión más clara respecto de la cuarta transformación. Esperemos, ¿qué lleva la cuarta transformación? Es un año y 2 meses. En un año no 3, podemos para 3. No podemos darnos una idea del ejercicio de gobierno. Así es. Es como cuando le preguntó, cuando el Mundial de Fútbol, ¿te acuerdas? ¿Cuál de todos? Del 70 que hubo en México. Claro. Que entrevistas a Brudowski, a Cantinflas, y le dice a Cantinflas, ¿y cómo ve don Mario el partido de mañana, que era México contra Rusia? Ajá. Y le contestó... Que fue el inaugural, creo, además, ¿no? Sí. Y le contestó Cantinflas, pues hay que verlo, Jacobito, hay que verlo, ¿no? Entonces igual, acá hay que ver, hay que verlo. Que fue, creo que un empate. Empataron, ¿verdad? Sí, empataron, exactamente. Sí, yo fui a ese que fue un gran juego. ¿No? Sí, ¿qué fue en el estadio universitario? No, en el Azteca. Ya fue en el Azteca. Así es. Bueno, habría muchas anécdotas que platicar de nuestros momentos universitarios, de otras épocas, pero bueno, hoy era la conversación en torno a esta responsabilidad que tienes. ¿Satisfecho? Muy contento. Me iré muy contento. No sé a dónde iré, pero me iré muy contento. El destino siempre es impredecible y creo que eso es lo bello de la vida. Satisfecho, fíjate, pero por primera vez en la vida no he planeado qué voy a hacer después de terminar con Siempre mi vida ha sido muy planeada, muy programada, pero esta vez no tengo ningún plan, a ver para dónde me lleva el viento. Seguramente a puertos seguros. Seguro que sí, pero yo no quiero terminar sin reconocer también la lucha tuya en los movimientos sociales, especialmente en el del 68, ¿sí? Y otros tantos. El 71 también fue importante cuando conseguimos la autonomía de la universidad. Y tu participación en la política, que también ha sido muy importante, y quiero públicamente reconocerla. Gracias, Francisco. Es recíproco el reconocimiento. Sí, Raúl. Esa es creo que formamos parte de una generación que va a trascender, que ha trascendido, porque tenemos una buena cuna. Esa es la generación, yo también estoy convencido. Como empresario te digo que la generación empresarial nuestra, pues en un momento dado se llamó la generación del embargo, porque a todos los empresarios nos embargó alguna vez, o el seguro, o el SAT, o el Infonavit, ¿no? Entonces por eso en algún momento de mi trayectoria, pues también le llamé, somos la generación del embargo. Ojalá esto ya pase. Claro, pero además tenemos una fortuna. Yo creo que nosotros somos de la década de los 60. Sí, ahí es donde nos formamos, ¿no? Y yo asumo un concepto que alguna vez en una conversación como esta me hizo Marcelino Perelló, un líder estudiantil. Ya falleció hace unos años, hace poco, recién, Marcelino, era un gran tipo, y él era matemático. Él me decía que en aquella conversación me decía, mira, dice, y yo como matemático me puedo dar el lujo de abstraer los tiempos, y para mí la generación de los 60 empieza el 1 de enero del 59, cuando entra Fidel, Camilo, el Che a La Habana, que triunfa en la Revolución Cubana, y termina en 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado en Chile en contra de Salvador Allende. Y para mí esa es la década de los 60 en la que hay una gran transformación en todo el mundo. Él decía, hasta ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había sido ocre, oscuro, sin movimiento. Irrumpe en la década de los 60 con los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios, la insurgencia estudiantil en diversas partes del mundo, la insurgencia de las sociedades en África, los grandes movimientos, pero se revoluciona la música, surgen los Beatles. Los Beatles, ¿no? Los Happy Hunters. Toda aquella época, ¿no? Sí. Y el arte también se revoluciona. Entonces, realmente creo que nosotros venimos y procedemos de una generación que tiene todos esos elementos de cambio, y por eso creo que hemos sido inquietos siempre. Sí. Creo que sí. Muy bien, Francisco. ¿Algo que quisieras agregar? Pues nada más agradecerte
esta oportunidad de llegar a las personas que te ven y nuevamente reconocer tu trayectoria. Gracias, ¿no? recíproco. También nuevamente, recíprocamente reconocerla, la de mi amigo Francisco. Mucho gusto, Raúl. Qué gusto, Benchito. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Nos vemos pronto, nos vemos en este espacio. Sean felices, no cuesta nada.